Temas del Evangelio. Relatos de la primera visión. José Smith escribió que Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron en una arboleda cercana a la casa de sus padres en la región occidental del estado de Nueva York cuando tenía alrededor de 14 años. Hallándose preocupado por sus pecados y sin saber qué camino espiritual seguir, José había asistido a reuniones religiosas, había leído en las Escrituras y había orado en busca de guía. En respuesta, él recibió una manifestación celestial. José compartió y documentó la primera visión, como llegó a conocerse en múltiples ocasiones, y escribió o asignó escribas para hacer 4 relatos diferentes de la visión. José Smith publicó 2 relatos de la primera visión durante su vida. El primero de ellos, conocido hoy como José Smith Historia, se canonizó como escritura en la Perla de Gran Precio y por lo tanto se convirtió en el relato más conocido. Los 2 relatos que no se publicaron, registrados en la autobiografía más antigua de José Smith y en un diario personal más adelante, por lo general fueron olvidados hasta que historiadores que trabajaban para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días los descubrieron y publicaron en la década de 1960. Desde entonces, estos documentos se han analizado en varias ocasiones en las revistas de la Iglesia, en obras impresas por editoriales de la Iglesia o relacionadas con la Iglesia y por eruditos santos de los últimos días en otros lugares. Además de los relatos de primera mano, también hay 5 descripciones de la visión de José Smith registradas por sus contemporáneos. Los varios relatos de la primera visión narran una historia uniforme, aunque naturalmente difieren en énfasis y detalles. Los historiadores anticipan que cuando una persona vuelve a contar una experiencia en varios entornos y a diferentes audiencias a lo largo de muchos años, cada relato hará hincapié en diversos aspectos de la experiencia y contendrá detalles únicos. De hecho, diferencias similares a las de los relatos de la primera visión existen en los múltiples relatos de las Escrituras de la visión de Pablo en el camino a Damasco y de la experiencia de los apóstoles en el monte de la Transfiguración. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, existe una uniformidad básica a través de todos los relatos de la primera visión. Algunos han argumentado erróneamente que cualquier variación en el relato de la historia es evidencia de que es una invención. Pero, por el contrario, la abundancia de registros históricos nos permite aprender más acerca de este notable acontecimiento que si estuviera menos documentado. Relatos de la primera visión. Cada recuento de la primera visión, bien sea de José Smith o de sus contemporáneos, tiene su propia historia y contexto, lo que influyó en cómo el acontecimiento se recordó, se comunicó y se registró. A continuación se analizan estos relatos. Relato de 1832, el relato más antiguo conocido de la primera visión. El único relato escrito por José Smith de su propia mano se encuentra en una autobiografía corta e inédita que José Smith produjo en la segunda mitad de 1832. En el relato, José Smith escribió que era consciente de sus pecados y que estaba frustrado por no poder encontrar una iglesia como aquella sobre la cual había leído en el Nuevo Testamento y que lo llevaría a la redención. Hizo hincapié en la expiación de Jesucristo y la redención personal que ésta ofrecía. Escribió que el Señor se le apareció y le perdonó sus pecados. Como resultado de la visión, José sintió regocijo y amor. Sin embargo, tal como él lo indicó, no pudo encontrar a ninguna persona que creyese su historia. El relato de 1835.
En otoño de 1835, José Smith relató su primera visión a Robert Matthews, un visitante en Kingsland, Ohio. El recuento, grabado en el diario de José Smith por su escriba Warren Parrish, resulta su intento de descubrir qué iglesia era la correcta, la oposición que sintió mientras estaba orando y la aparición de un personaje divino y de otro un poco después. Este relato también menciona la aparición de ángeles en la visión. El relato de 1838. La narración de la primera visión que los santos de los últimos días conocen mejor es la de 1838, publicada por primera vez en 1842 en el Times and Seasons, periódico de la iglesia en Nauvoo, Illinois. El relato era parte de una historia más larga dictada por José Smith entre periodos de intensa oposición. Mientras que el relato de 1832 pone énfasis en la historia más personal de José Smith sobre un joven en busca del perdón, el relato de 1838 se centra en la visión como el comienzo del crecimiento y progreso de la Iglesia. Al igual que en el relato de 1835, la pregunta central de la narración es ¿cuál es la Iglesia correcta? El relato de 1842, escrito en respuesta a la petición de John Wentworth, director del Chicago Democrat, para obtener la información acerca de los santos de los últimos días. Este relato se imprimió en el Times and Season en 1842, conocido como la Carta a Wentworth. También es fuente de los artículos de fe. El relato, escrito para que fuese publicado para una audiencia que no estaba familiarizada con las creencias mormonas, es conciso y directo. Como con los relatos anteriores, José Smith señaló la confusión que sintió y la aparición de dos personajes en respuesta a su oración. Al año siguiente, José Smith envió este relato con pequeñas modificaciones a un historiador llamado Israel Daniel Rupp, quien lo publicó como un capítulo en su libro He Pasa Ecclesia, An Original History of the Religious Denominations and Present Existing in the United States. Toda la Iglesia, la historia original y las denominaciones religiosas que existen actualmente en los Estados Unidos. Narraciones de segunda mano. Además de estos relatos, del propio José Smith, 5 relatos fueron escritos por contemporáneos que oyeron a José Smith hablar acerca de la visión. Argumentos en cuanto a los relatos de la primera visión de José Smith. La variedad y cantidad de registros de la primera visión han conducido a algunos críticos a preguntarse si las descripciones de José Smith concuerdan con la realidad de su experiencia. Dos argumentos se exponen con frecuencia contra su credibilidad. Primero, pone en duda la memoria de José Smith para recordar los acontecimientos. El segundo cuestiona el que haya adornado los elementos del relato con el paso del tiempo. La memoria. Uno de los argumentos en cuanto a los relatos de la primera visión de José Smith alega que la evidencia histórica no corrobora la descripción de José Smith en cuanto al renacimiento religioso en Palmira, Nueva York y sus alrededores en 1820. Algunas personas sostienen que eso socava la afirmación de José del fervor religioso inusual y el relato de la visión en sí. Las evidencias documentales, sin embargo, apoyan las declaraciones de José Smith con respecto a este renacimiento. La región donde él vivía llegó a ser famosa por su fervor religioso y fue sin duda uno de los focos del surgimiento religioso. Los historiadores llaman a la región el Distrito de Fuego, debido a que los predicadores inundaron la tierra llevando a cabo campamentos de renovación y buscando conversos en la primera parte del siglo XIX. En junio de 1818, por ejemplo, un campamento metodista se llevó
a cabo en Palmira, y en el verano siguiente los metodistas se reunieron nuevamente en Viena, ahora Phelps, Nueva York, a 24 kilómetros de la granja de la familia Smith. Los diarios de un predicador metodista itinerante documentan mucho entusiasmo religioso en el área geográfica donde vivía José en 1819 y 1820. Informan que el reverendo George Lane, un ministro evangélico metodista, estuvo en esa región durante esos años y hablando sobre el método de Dios para producir una reforma. Esta evidencia histórica va acorde con la descripción de José. Él dijo que el inusual entusiasmo religioso en su distrito o región comenzó con los metodistas. De hecho, José declaró que llegó a ser un poco parcial hacia el metodismo. El adorno. El segundo argumento que se hace con frecuencia en cuanto a los relatos de la primera visión de José Smith es que con el tiempo él había adornado su historia. Este argumento se centra en dos detalles: el número y la identidad de los seres celestiales que José Smith declaró que había visto. Conforme avanza el tiempo, los relatos de la primera visión de José describen a los seres celestiales con mayor detalle. El relato de 1832 dice: «El Señor abrió los cielos ante mí y vi al Señor». Su relato de 1838 declara: «Vi a dos personajes, uno de los cuales se presentó al otro como mi hijo amado». Por ello, los críticos han argumentado que José Smith comenzó diciendo que había visto a un solo ser, el Señor, y terminó diciendo que había visto al Padre y al Hijo. Hay otras maneras más congruentes de analizar la evidencia. Se debe reconocer que desde el principio hay una armonía básica de la narración a través del tiempo. 3 de las 4 narrativas establecen claramente que dos personajes se aparecieron a José Smith en la primera visión. La excepción es el relato de José Smith de 1832, que podría leerse como refiriéndose a uno o a dos personajes. Si se lee considerando que se refiere a un ser celestial, lo más probable es que fuera el personaje que perdona sus pecados. De acuerdo con los relatos posteriores, el primer personaje divino le dijo a José Smith que escuchara al segundo, Jesucristo, quien luego comunicó un mensaje principal que incluyó el mensaje del perdón. La descripción de 1832 de José Smith entonces puede haberse centrado en Jesucristo, el portador del perdón. Otra manera de leer el relato de 1832 es que José Smith se refirió a dos seres y llamó a ambos Señor. El argumento del adorno se basa en la suposición de que el relato de 1832 describe la aparición de un solo ser divino, pero en el relato de 1832 no dice que solo apareció un ser. Nótese que las dos referencias al Señor se hacen en momentos separados. Primero, el Señor abre los cielos, después José Smith ve al Señor. Esta forma de leer la narración está en armonía con el relato de José de 1835, que tiene a un personaje que aparece primero seguido de otro poco tiempo después. El relato de 1832 entonces puede razonablemente interpretarse como que José Smith vio a un personaje que después reveló a otro y que se refirió a los dos como el Señor. El Señor abrió los cielos ante mí y vi al Señor. Las descripciones cada vez más específicas de José pueden leer convincentemente como evidencia de una percepción cada vez mayor que ha acumulado con el tiempo y se basa en la experiencia. En parte, las diferencias de este relato de 1832 y los siguientes relatos pueden tener algo que ver con las diferencias entre la palabra escrita y la palabra hablada. El relato de 1832 representa la primera vez que José Smith intentó escribir su historia. Ese mismo año, él escribió a un amigo que se sentía encarcelado por el papel, la pluma y la tinta, y por un lenguaje retorcido, entrecortado, incoherente e imperfecto.
Él llamó a la palabra escrita una pequeña y estrecha prisión. El carácter más amplio de los relatos posteriores se entiende más fácilmente e incluso se espera cuando reconocemos que probablemente fueron relatos dictados, lo cual era un medio cómodo y fácil para José Smith y que permitía que las palabras fluyeran con más facilidad.